Buenas tardes, mi nombre es Carolina Rojas Vega, pertenezco al Grupo de Desarrollo Social Contemporáneo de la NRC 2947. Mi ID es el 460399. La actividad a realizar es un video donde vamos a relatar y explicar las fechas importantes del modelo de desarrollo dominante y las implicaciones de esto en nuestra sociedad actual. En este segundo capítulo abarcamos las visiones del desarrollo en el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico-social basado en que los recursos productivos deben pertenecer a las personas particulares y no al Estado. La idea liberal del desarrollo en el capitalismo es una trampa, bajo una ideología o una creencia en la cual oculta su verdadera razón de ser, que es la dominación de las grandes potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos. ¿Qué son los países periféricos? Los países que tienen desigualdades económicas y sociales. Esta dominación impide que estos países tomen sus propias decisiones y les venden la mentira de que la única manera que crezcan es bajo el crecimiento económico de la explotación de los recursos económicos naturales, su bajo costo en las materias primas explotadas, su bajo valor en la mano de obra, y juegan con esos países y hacen que se vuelvan esclavos de los países potencias y ellos solo esperan algún día crecer. Esta ideología se ha ido transformando, primero en el siglo XVI, entre las metrópolis y las colonias de países civilizados y bárbaros. Segundo, en el siglo XIX y el siglo XX con el imperialismo. El desarrollo es un concepto que llega por comparación entre los países y sociedades y llega en el siglo XVI con la invención de la palabra del otro y con el Tratado de Tordesillas celebrado en 1553 entre las monarquías de España y Portugal. Aquí aparecen las palabras opuestas como civilizados y bárbaros, desarrollados y subdesarrollados, norte y sur, primer mundo y tercer mundo. Los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro metrópoli y la desigualdad entre estas dos caras fue enorme. Las periferias explotan sus recursos y venden a bajo costo a los países capitalistas, pero ellos, para explotar sus recursos, deben comprar la maquinaria y suplirse de las cosas que venden los países capitalistas y ellos sí los venden a sus máximos valores. En América Latina, en el siglo XIX, los negros, los mestizos y los indígenas fueron tomados como razas inferiores y atrasadas, las cuales se podían dominar, expropiar y educar, y de esta manera se conducía hacia un progreso a la urbanidad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1919, se llevó a cabo un pacto de equilibrio de poderes vencedoras, la cual se llamó el Pacto de Versalles, y consistía en la formalización jurídica del imperialismo, en la cual se repartían los países y colonias atrasadas y salvajes para ser dominados, y los cuales iban a cumplir con la misión de civilizarlos y educarlos. Tras la Segunda Guerra Mundial, se desmoronó lo logrado en el Tratado de Versalles y el poder que tenía Europa llegó a su fin, logrando con esto que Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieran en superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos militares enfrentados. El 20 de enero de 1949, el presidente Truman en su discurso fue llamado la era del desarrollo. Por primera vez se habló con exactitud de la palabra de desarrollo y su desarrollo, y habla del desarrollo como una meta que exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo, y que los países desarrollados iban a ayudar para que los países subdesarrollados logren superarse. En 1960, el economista y político Walt Robertson, estadounidense, expuso un fundamento muy influyente llamado la teoría de despegue, la cual consta de 5 etapas, las cuales deben pasar los países subdesarrollados para crecer. El supuesto desarrollo capitalista lo que ha hecho es aumentar la división entre los países más ricos
y los países más pobres. En el siglo XVIII, la proporción que había entre ricos y pobres era de 1 a 2. A finales del siglo XIX se volvió de 1 a 5 y a finales del siglo XX se convirtió de 1 a 15. Es tanta la división que en 1980 se convirtió de 1 a 45. Con esto deducimos que el sur pobre enriquece más al norte rico. También podemos observar la historia de las cosas, las cuales lo pudimos ver en un video. ¿Qué nos consta o qué nos dice esto? Es como el proceso que tiene la economía, que es extracción, producción, distribución, consumo y descarte. Aquí lo único que estamos, lo que se está diciendo es destrucción de la naturaleza. En la producción podemos ver de que la naturaleza se combina con materiales tóxicos dañinos para la salud. La distribución, podemos hablar del aprovechamiento y la desigualdad entre las personas las cuales hacen la producción de las cosas naturales. El consumo es toda la mentira y todo lo que juegan con nuestra cabeza para que nosotros consumamos más y más y creamos que todos los días necesitamos algo más nuevo o que necesitamos cambiar algo de nuestras cosas. Y el descarte es que todos los días millones de desechos hacemos nosotros y lo que estamos es dañando el medio ambiente. De esta manera hacemos un breve resumen de la lectura y del video que hemos visto en el capítulo 1 y colocándolo ya en nuestra sociedad podemos hablar de un breve resumen en Colombia. En el 6 de febrero del 2017, el periódico El Tiempo sacó un artículo en el cual denomina Empresas privatizadas en Colombia. En este artículo nos cuenta cuáles son las 18 empresas que el Estado ha privatizado en toda su historia. Y aquí también nos hace un énfasis y debemos tener muy en cuenta que en nuestra Constitución Política, en el artículo 60, está autorizado, el artículo autoriza al Estado a vender participaciones accionarias de las que él es titular, mientras tanto se someta a una autorización legislativa. Entre las empresas que fueron vendidas podemos encontrar a Ecopetrol, a Bancafé, a Isagel, que eran empresas del Estado y por el sistema capitalista fueron vendidas a qué? Fueron privatizadas. Actualmente, ¿qué podemos decir? ¿O qué pasó con Uber? Para que tú tengas un taxi tienes que pagar un cupo y eso es un sistema capitalista. Para entrar a ese gremio tienes que pagar una buena suma y volverte ¿qué? Privatizarte con esa cuota o con ese cupo. ¿Qué pasó con Uber? Era solamente un sistema, una aplicación por internet que no soportó, que no tenía necesidad de tener un cupo, pero que entonces los taxistas, el gremio de los taxistas, derrotaron de una manera absurda a esa aplicación porque les estaba arrasando con ese capitalismo que ellos tenían. Entonces, lo que todo esto del capitalismo ha venido de mucho tiempo atrás, desde la creación de la economía, diría yo, y es algo que nos va a acompañar día a día hasta que no seamos conscientes que nuestros recursos, que las cosas que debía manejar el Estado se siguen privatizando y cada día los recursos y cada día el que pasa las cosas no las vamos a poder obtener más fácil, sino que tendríamos que pagar día a día por obtener nuestras cosas. Entonces aquí me despido agradeciendo y pues cumpliendo con las expectativas de la actividad. Muchas gracias, feliz tarde.